Hola, maestra Ana, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos por aquí. Pues como ya bien lo dijo la maestra Ana, esta masterclass está enmarcada en un ciclo de actualización que llevamos con la Universidad Exi de Colombia. El día de hoy, además de los participantes de este ciclo de actualización, tenemos algunos invitados en cuanto a docentes y estudiantes de la universidad. Entonces, tal vez por eso les parece un poco ajeno estos procesos, no se preocupen, es para que conozcan un poco de todo lo que hacemos en la universidad en materia de internacional. Y bueno, para ya optimizar el tiempo, el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Manuel Kirwan Cepeda, que es licenciado en Ciencias de la Educación por la UPLAB, tiene una maestría en calidad de la educación también por la UPLAB, es doctor en Pedagogía y Competencias Laborales por la OPAED, tiene certificaciones en consultoría de procesos por la Organización Internacional del Trabajo y el CONOCET, cuenta con un certificado en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey y un diplomado en habilidades directivas por la Universidad Anáhuac. Actualmente es catedrático en Liderazgo Educativo de la Universidad Anáhuac, en posgrados de Educación y Administración de UPAED, en Educación y Empresa de la Universidad de las Américas Puebla, y en los doctorados de Educación y Administración del Instituto de Estudios Universitarios. Es director de tesis doctorales en Argentina, Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y México. Ha sido profesionista y directivo en instituciones públicas y empresas privadas. Ha desarrollado una consultoría de procesos en empresas educativas, organismos empresariales, autopartes, seguros y fianzas, empresas de servicios, hospitales y restaurantes por más de 25 años. Como pueden ver, es un honor contar el día de hoy con la presencia del doctor Irwan. Doctor, le cedo la palabra y bienvenido. Muchas gracias, Mari. Realmente bien. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y vamos a comenzar. Miren, este es un tema, la verdad, súper bonito, pero yo pienso que es muy importante. Yo voy manejando algunos conceptos, algunas reflexiones y sobre todo algunas, ¿cómo se podría decir? Cuestionamientos sobre nuestro quehacer docente. Entonces vamos a comenzar. Miren, yo les pediría que hicieran un serio análisis de ustedes, de todos los que me están escuchando, cuál es su paradigma de la educación. Miren, y esto tenemos que ser muy sinceros. Si realmente es un paradigma de una escuela tradicional, o si es de una escuela activa, o si yo tengo más una formación de una escuela sociocrítica, o si yo tengo más una formación y una actitud más favorable hacia la parte de la escuela tecnocrática, o mi modelo es de la escuela posmodernista o humanista. Esto va a ser muy, pero muy importante, porque dependiendo de tu paradigma y tu concepto de persona, porque va muy de la mano, ¿no? ¿Qué yo pienso cómo debe de ser la educación y qué es esos fines últimos, esa teleología? Va a ser importantísimo para esta charla, ¿sale? Entonces, fíjense, entonces vamos a ir reflexionando porque van a ser diferentes las estrategias y diferentes los fines. Y aquí vamos a ir manejando algunas palabritas que a lo mejor algunos conocen y otros no, ¿sale? Entonces, bueno, mi objetivo principal es que podamos explorar y podamos ver en diferentes enfoques innovadores efectivos para la evaluación y la creatividad en el ámbito educativo. Miren, para esto vamos a identificar estos desafíos que tenemos ahorita, que muchos ya lo venimos platicando desde el año pasado. Vamos a ver algunos métodos de evaluación, por qué es importante fomentar el desarrollo creativo y sobre todo eso tiene que ver con el concepto de innovación. Bien, entonces vamos a comenzar, ¿no? ¿Por qué es importante en el siglo XXI, no? Podríamos decir que es muy importante porque es una habilidad clave para la innovación y la solución de problemas. Fíjense aquí este concepto que ya comenzamos, que nos va a ayudar a entender lo que está pasando ahorita. Cuando hablamos de evaluación, no sé, se van de Stoffeldin, Scriven o Scriben o como quieran pronunciar, siempre nos hablan, ¿no? Que diagnóstica, que formativa, sumativa. Pero hay varios autores que nos lo resumen en una palabrita para mí mucho más concreta. Fíjense, evaluación y medición. La medición tiene que ver con números y sí nos ayuda, ¿no? Nos orienta. Pero la verdadera para mí, la evaluación en la educación, tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, fomentar en sus alumnos la toma de decisiones. Y esto es muy importante,
porque si las personas saben tomar decisiones, tienen el discernimiento. Y va a haber una palabrita clave que se llama matética. ¿Alguien de los que participan acá han escuchado esa palabrita? ¿Qué significa matética? Pueden participar en el chat o donde quieran, ¿eh? O como mis estudiantes que luego googlean. Pero a ver, vamos a ver si han escuchado esa palabrita que se llama matética. Yo, para que no nos durmamos. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien se acuerda de mí? Es una rama de la didáctica, Héctor. Muy bien. Bien. Una rama de la didáctica. Bueno, a ver, les voy a platicar. Miren, exactamente. Miren, la didáctica se podría decir que es esa ciencia, ese arte de enseñar, ¿no? Pero la matética es el arte, la ciencia de aprender. Y eso es lo más importante. Por eso es tan importante la creatividad en este siglo XXI, ¿eh? Porque va a hacer que los estudiantes realmente fomentar estas metacogniciones de aprender, aprender y todo que conocemos, ¿sale? Entonces, eso nos va a llevar que si la persona realmente se interesa en nuestra materia, va a investigar, ¿sí? Va a transformarse, porque ahorita hay muchísimos medios, ya se puede adquirir el conocimiento, pero aquí el reto va a ser que cada estudiante descubra cómo aprende y esta evaluación le va a llevar a tomar sus propias decisiones. Por eso, y fíjense lo que está aquí en estos 3 puntitos, la palabra es cambio. Tenemos muchos riesgos, muchas incertidumbres. Entonces, por eso es tan importante que se vaya preparando tanto el maestro como los estudiantes con estas palabritas que nos van a ayudar, ¿no? Y entonces, esto nos lleva, fíjense, a un problemita, que cada persona, por esa parte personal, subjetiva, ¿no? Y diversidad de manifestaciones de la creatividad. Podemos hablar mucho de la creatividad, ¿no? Desde un enfoque artístico, ¿no? O de solución de problemas, o de una forma integral, ¿no? O de una forma hasta de física, de cuántica, ¿no? Son como cuatro evoluciones de la creatividad. Alguien diría, bueno, pues dime de qué escuela y a qué nivel quieres que profundicemos la parte de la creatividad. Y yo te diría que, por ejemplo, en esto de la globalización, fíjense, no basta nada más, por ejemplo, que estamos diciendo del arte, de la pintura, de la poesía, etcétera, etcétera. No basta ahí, sino que también tiene que ver con la solución de problemas que todos los días nos enfrentamos. ¿Y qué crees? También tendrá que ver con este enfoque de una educación globalizada, integral, ¿no? Los alemanes manejan esta palabra padrísima que se llama Gestalt, ¿no? Es el todo y el fondo y la forma y todo esto, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar, fíjense, a que cómo logramos, fíjense acá desde la definición, yo les voy a manejar esta definición que a mí me encanta de educación. Educación, acuérdense que viene esa palabrita de latín que es educare, ¿no? ¿Sacar fuera qué? Lo mejor de nuestros estudiantes, lo mejor de las personas. Y para eso, la gente tiene que estar convencida que lo que estamos enseñando vale la pena. Valor. Por eso la evaluación, ¿qué tiene valor? Por eso es tan importante esto, ¿no? Los métodos, las técnicas para descubrir que realmente lo que estamos enseñando para el alumno sea significativo, ¿no? Acuérdense que hay muchas teorías de la educación, a mí me encantan 3. Primero la de Brunner, ¿no? El aprendizaje por el descubrimiento, ¿no? Una parte activa, innovadora, ¿no? Otra muy importante, la de Ausubel, que ustedes conocen mucho, que es ese aprendizaje significativo de acuerdo a nuestras trayectorias, nuestras historias, etcétera, ¿no? Y otro que a mí me encanta es Albert Bandura. ¿Por qué? Porque es un modelaje. ¿Y qué creen nosotros en los maestros? Aunque seamos grandes, ¿eh? El modelaje y la evaluación va mucho de la mano. Por eso es tan importante esto, ¿no? De contar con técnicas y con métodos. Bueno, ahí está uno de los pioneros, ¿no? Paul Torrance, ¿no? Este señor que empezó a desarrollar con Guilford y con De Bono, cómo evaluar todo esto, ¿no? Entonces, esto me encanta porque dice, la evaluación, fíjense, es un proceso formativo y la idea es integrar el conocimiento, pero se va a reforzar ¿con qué? Con la aplicación, con cuestiones prácticas que le hagan sentido al estudiante. Y ese es un reto tremendo, ¿eh? No podemos hablar exactamente de educación y de evaluación, por ejemplo, para un preescolar, para una primaria, una especial. Va a ser diferente. ¿Pero de qué va a depender? Fíjense, vuelvo a repetir. ¿Cuál es tu paradigma de educación? ¿Cuál es tu paradigma de persona? Porque dependiendo mucho de estos conceptos que son hasta ideológicos, van a tener que ver con tus métodos, con tus estrategias de lo que es la evaluación. Por ejemplo,
Si yo hablo que mi paradigma es una escuela totalmente tradicional, pues obviamente que mi evaluación va a ser, ¿qué será? Pues sumativa, ¿no? Más que formativa, ¿no? Entonces se va a reflejar en nada más una calificación, una medición, pero es porque yo tengo acá un paradigma de lo que es la educación. Por eso es tan importante esto. ¿Cuál es nuestra intención para evaluar? ¿No? Es decir, para empezar, ¿para qué voy a evaluar? ¿Para qué? Para que realmente haya un aprendizaje que decíamos, un deep learning, un aprendizaje profundo, o a lo mejor más para un numerito, ¿no? Después, ¿qué actividades puedo desarrollar para evaluar, para arraigar, para sentar un conocimiento que sea útil en el futuro? Al menos para entender este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, ¿no? Luego, técnicas, estrategias. ¿Qué voy a hacer para evaluar? Y algunos instrumentos. Miren, esto les decía al principio que se les va a quedar, lo tienen ahí, que no sé, maestro, a ver, vamos a ver aquí. Ahí está. Fíjense, acá entonces, esto miren, por favor, tienen la presentación. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ahorita en esta globalización? Uno, les decíamos la subjetividad, porque cada persona, ¿se acuerdan de eso que estábamos diciendo ahorita en la posmodernidad, esta parte de la subjetividad, ¿no? Cada quien tiene sus propias historias, sus propias trayectorias, independientemente, porque hay un problema, y ustedes lo saben en la parte del diseño curricular. Por una parte, y creo que es lo mismo en Colombia, en Argentina y en Chile, lo vemos igual. Por un lado está la institución, el sistema educativo, ¿no? Que te dice qué tienes que aprender y por lo tanto tenemos que tener un sistema que te va a evaluar, ¿no? Pero ¿qué crees? También va a haber un currículum oculto y también se evalúa el currículum oculto. ¿O qué crees? También va a haber un currículum que se omite, ¿no? ¿Y qué crees? También se tiene que evaluar. O uno que imagínense que es interesante, ¿no? Lo que es extraescolar, ¿no? Todo eso, entonces nos lleva a esta diversidad de la creatividad, ¿no? Porque va a haber de diferentes formas, ¿no? Alguien me decía, oye, ¿cuál es la diferencia entre creatividad e innovación? La creatividad siempre es la generación de ideas. A veces se manifiesta, les decíamos, de forma artística, y vamos a ver qué tenemos que evaluar exactamente. Y también va de la mano con la innovación porque tiene que ver con esto, con una aplicación práctica, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estos conceptos, ¿no? La medición de los procesos, de los insumos, ver la evaluación como un sistema, ¿no? ¿Qué impactos se tienen? ¿Cómo esto se tiene que ver, por ejemplo, con una normalización, con estándares, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a Chile o vamos a otros países, nos damos cuenta que hay cosas comunes, ¿no? Ciertas normas, ciertos estándares, ciertas certificaciones. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Que tenemos, lo que están haciendo ahorita ustedes, capacitarnos. Vamos a ver algunas de los autores, algunos de los métodos. La intención es que no en esta pequeña charla no es que abundemos todo, pero que sí se lleven algunos nombres de autores y de métodos que nos pueden ayudar. Miren, a ver, ahí voy. ¿Quiere pasar, mi estimado? Ahí está. Miren, aquí están uno de los autores que es padrísimo porque nos podríamos hablar toda la tarde, nada más con cualquier autor, ¿eh? Algunos ya tienen bastante tiempo y otros son más contemporáneos, pero son elementos muy interesantes. Por ejemplo, les decía Paul Torrance, ¿no? Ahí tiene un test y es un método de evaluación que se llama de pensamiento creativo, ¿no? Y está bien padre porque, miren, si ustedes profundizan, lo pueden encontrar en muchas cosas, en muchos, ¿cómo se decir? En muchos libros. Les ponía la carátula de su librito de Torrance, ¿no? Por ejemplo, el que dice, mira, es bien importante la originalidad de que tus estudiantes desde kinder hasta, no sé, universidad, la parte original. Y ahorita que nos topamos, ¿se dan cuenta? Y este es un efecto de la posmodernidad. No sé si ustedes concuerden conmigo, pero la posmodernidad nos está llevando a una cultura en que como está toda la información en internet, etcétera, etcétera, nuestros alumnos a veces hacen, ¿cómo se podría decir? Nada más del copy-paste, ¿no? Y muy difícil encontramos la originalidad. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que tenemos que fomentar desde la enseñanza una originalidad, la parte de la autenticidad de los estudiantes, que a lo mejor sean pequeños logros, pero que se refuerce, que la gente se esfuerce, ¿no? ¿Y por qué digo de la posmodernidad? Desde mi punto de vista, tenemos una sociedad, a veces, ¿cómo se puede decir? Que todo lo queremos rápido.
Todo lo queremos rápido, la cultura del mínimo esfuerzo, y podemos hablar mucho toda esta tarde de eso, ¿no? Pero eso nos lleva a ver, entonces, ¿qué está pasando? O sea, tendríamos que enseñar poco a poquito los avances, etcétera, etcétera, y entonces la evaluación es un proceso lento de maduración, porque la idea es que yo realmente logre un aprendizaje, que realmente este aprendizaje me ayude y sea realmente, por ejemplo, nosotros lo manejamos como soft skills para la vida, para el trabajo, o sea, esa es la integración del conocimiento. Entonces, por Torres nos habla de esa fluidez, de esa flexibilidad, de esa elaboración de nuestros productos que estamos haciendo, ¿no? O, por ejemplo, esto, esta amable, maneja otro muy interesante, ¿no? Por ejemplo, sobre la parte de la evaluación de la creatividad sobre los productos, ¿no? O la parte de Runco, que dice, habla del test de pensamiento divergente basado en Hilford, ¿no? Acuérdense que decíamos el pensamiento divergente, convergente, o de Edward de Bono del pensamiento lineal o del pensamiento lateral. Todo esto, esos autores, véanlo, son bien interesantes, ¿no? Ahí están algunos, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Piensen. Porque a lo mejor alguien dice, oye, pero esto nada más es de escuelas o de primarias. No, si nosotros desarrollamos métodos que nos lleven a fomentar hábitos de pensamiento, por ejemplo, el último, de Edward de Bono, ¿no? No sé si ubican a Edward de Bono, pero para mí es uno de los autores más fuertes en creatividad. Edward de Bono es curioso, a mí me inspira mucho como consultor, porque es un consultor empresarial, y se ha trasladado mucho a la parte de las escuelas. Y él tiene una método que se llama The Six Hats, ¿no? De 6 sombreros, muy interesante, que tiene que ver cómo resolvemos los problemas. Entonces, este autor, por ejemplo, nos dice que todo el mundo tiene como una forma, ¿no? Una dominancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo soy de una manera muy analítica, porque a lo mejor soy ingeniero, lo voy a ver todo con ese paradigma. Por eso él decía, ¿de qué paradigma es el que te está rigiendo? Entonces, lo que nos invita de Bono es cambiar las perspectivas. Rápidamente, por ejemplo, se los digo rápidamente, ¿eh? Por ejemplo, esos 6 sombreros dice, a ver, cuando tienes un problema, fíjate, primero, color blanco, ¿tienes tu información de ese problema? O tienes que investigar, color blanco, investigación. Negro, fíjense qué interesante. El negro es el riesgo. Siempre que solucionamos algo, hay riesgos, ¿vale? Color rojo, generalmente cuando hablamos de cualquier problema, están involucradas las personas, están involucradas las pasiones, el rojo, ¿no? La parte de sentimientos, la parte emocional, ¿no? Fíjense, luego, de cualquier problema, verde, siempre hay que proponer ideas creativas. Amarillo, de cualquier problema va a haber siempre algo positivo. Fíjense qué padre, ¿no? De cualquier problema. Alguien me decía, ¿cómo es posible? Pues sí. Y esa es la parte creativa, dinámica, ¿no? Entonces ya tenemos, fíjense, blanco, negro, verde, amarillo y rojo, ¿no? Y el color azul, fíjense, por eso es tan importante esto tiene que ver con neuroeducación, tiene que ver con muchas cosas que nos dice que integramos el conocimiento. ¿Para qué les decía al principio? Para la toma de decisión. La evaluación es la toma de decisión, decir, a ver, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ese es el color azul. Nada más se los digo porque a mí me encanta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este método se enseña desde jóvenes, desde chiquitos, pero es hasta directores, hasta empresarios. ¿Por qué? Porque todos los días nos enfrentamos a problemas, ¿no? Imagínense a nivel dirección, ¿no? Cualquier problema, ¿no? Entonces, si yo no tengo esta forma o este método o este hábito que decíamos de soft skills, nos lleva a veces a tener sesgos, ¿no? Por ejemplo, si yo nada más soy una persona que soy demasiado positivo y todo lo veo amarillo, pero ¿qué crees? También hay riesgos, ¿no? O si yo tomo una decisión nada más por el corazón, pues nada más es el rojo, ¿se dan cuenta? Ahí les paso un tip que viene mucho en estos libros, ¿no? Dice, sobre todo de Edward de Bono, dice, nunca tomes decisiones si estás enojado, si estás triste. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nos equivoquemos, ¿no? Pero estas son habilidades de la evaluación de lo que les estoy comentando de la creatividad. Bueno, ahí vamos. Perdón si voy muy rápido, pero hay muchas cosas que platicar. Miren, ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, ¿yo qué tengo que hacer? Fomentar esta creatividad en mis estudiantes, ¿no? Y evaluar la creatividad dependerá de mis objetivos, por eso les voy a repetir, pero sobre todo hoy en día, en la globalización y en esa posmodernidad, desde mi punto de vista, es necesario este soft skills humanista. Es decir, vamos a ver a la creatividad. Ciertamente, ¿no? Hay muchas softwares que nos ayudan para hacer esto dinámico, etcétera, etcétera,
Pero lo interesante es que se puede hacer de un ambiente virtual, un ambiente presencial, crear ambientes propicios que nos estimulen para pensar y reflexionar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tareas, podemos hacer proyectos, podemos manejar lo que se maneja como el aprendizaje autodirigido, pensar de forma diferente. Por ejemplo, ya lo estamos haciendo en varias partes de tesis, por ejemplo, de posgrados, en donde participan de diferentes áreas, ingenieros, administradores, educadores, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una óptica, ¿cómo se puede decir? Enriquecido nuestro punto de vista, pues es mejor, ¿no? Eso ya lo decía desde hace buen rato, ¿eh? Acuérdense desde los círculos de calidad. Hay un señor que siempre dicen de las tormentas de ideas, ¿no? Y decía, bueno, ¿y quién es el autor de Tormentas de Ideas? Que dice, no, espera, se llama Alex Osborne. Alex Osborne dice, la tormenta de ideas o los mapas mentales de Tony Buzan que nos ayudan a esquematizar nuestros pensamientos. Todo esto, fíjense, nos llevan a tener estrategias, métodos, ¿no? O esta de pares, ¿no? Eso es bien padre, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien llega a mi clase ahorita o en esta conferencia y me dice, mira Héctor, ¿puedes mejorar esto? Ah, entonces, fíjense, es bien importante lo que te voy a decir. Les va a parecer, es una de las características cuando nosotros damos esta materia, que es humildad para enseñar y humildad para aprender. Porque cuando alguien nos corrige, ¿sí? A veces no es tan bonito, ¿no? Pero ¿qué crees? Te ayuda a ser mejor persona. No es tan bonito eso de la evaluación. Entonces, si tú realmente reconoces, mira, ¿sabes qué me falta esto? Pero en esos sistemas que a veces son muy tradicionales, le tenemos miedo, por ejemplo, al error, cuando el error realmente se convierte en una herramienta sumamente poderosa, pues para cambiar y para mejorar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto de los problemas, ¿no? Aprender de los errores, ¿no? Entonces, fíjate lo que dices, pasos para el error y la experimentación. Te equivocas, no importa, inténtalo otra vez. Pero necesitamos un docente, un maestro, un guía, como quieran decir, que anima el aprendizaje, ¿no? Que alienta, no es decir, no que te hace pomar, es que tú no sabes, es que tú tienes un cero, es que te falta, no. Por eso yo les digo, y desde nuestra perspectiva de la universidad, aquí de UPAEP, a mí me encanta, porque es una visión humanista, una visión de tener un poquito de caridad hacia a los más débiles, a los que más necesitan, a los que menos saben. No sé si me voy a entender esa parte, pero es fundamental. Los alumnos que más van a necesitar de la evaluación, pero de la verdadera evaluación, del seguimiento del docente, son aquellos docentes, perdón, aquellos alumnos que tienen problemas de aprendizaje o no sé, son más desfavorecidos socialmente, etcétera. Por eso es tan importante esto, ¿no? ¿Y qué crees? Esto es también bien interesante como favorecer el trabajo colaborativo entre los mismos estudiantes, porque también entre ellos se ayudan y se evalúan y se desarrollan estrategias para la mejora continua. Bueno, ahí voy, ¿eh? Pues fíjense, en todo esto, ¿a qué me está llevando? Fíjense, esto del diálogo, puedes checarte, sobre todo esto tiene que ver con desde Platón, ¿no? Desde la dialéctica, y si quieres verlo también de la parte de Habermas hay mucho de filosofía, ¿no? De Kant, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta porque se acuerdan que ese pensamiento que iba de la parte dogmática, ¿no? De parte de dogmática a la parte del escepticismo. Pero es bien importante que el punto medio, que es el punto, se llama de la crítica, de saber dialogar. O sea, para que yo entre en una crítica, tenemos que entrar en un diálogo. Y eso lo va a manejar mucho la escuela sociocrítica, ¿eh? Revisen todo eso, ¿no? Lo que es el diálogo, la reflexión. Y esto es importantísimo para la evaluación de hoy en día. Ya no se generan espacios para el diálogo, ¿sí? Si tú te das cuenta, por ejemplo, tú dices, ¿qué es el conocimiento? Y vas a internet y es conocimiento. No, para mí es información, porque no sabes si a lo mejor lo que tú estás adquiriendo es bueno, es malo, es confiable, no es confiable. Entonces nos faltan diálogos, espacios para la reflexión, ¿no? Y esto es bien interesante porque para ver yo, a ver, ¿qué estoy aprendiendo? Y poner como un tamiz, ¿esto que estoy aprendiendo es cierto o es falso? ¿Qué he visto? ¿Qué he experimentado? Pues en eso parte de lo que decíamos de la matética, ¿no? Entonces nos lleva a un feedback constructivo, ¿no? Decir, mira, veo esto, ¿no? Y entre los pares, esto es una de las herramientas para mí que me ayuda y nos ha ayudado muchísimo en la práctica. Fíjense, otra vez aquí están otros autores, algunos seguro que ya son conocidos para ustedes, no sé si alguno sea nuevo, pero por ejemplo, uno que está manejando es de Mihalby, este es bien interesante, ¿no? Habla del flujo, ¿no? Es decir, fíjense,
que nosotros tengamos la capacidad, fíjense, de crear un entorno educativo que permita a los estudiantes experimentar. Y a veces eso nos da miedo, ¿eh? Porque si alguien experimenta y se equivoca, o al revés, a ti como docente te cuestionan, se dan cuenta, esto es bien interesante, ¿no? Ya les platiqué de Edward de Bono, ¿no? Gardner, que ustedes lo conocen, ¿no? Dice, ¿sabes qué? La evaluación, date cuenta otra vez, ¿qué es la educación? Las inteligencias múltiples, que después influirá muchísimo en Goleman, ¿no? De la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? O de Ken Robinson. Ken Robinson tiene muchísimo habla muchísimo de creatividad, ¿eh? Apenas se nos murió este súper educador de inglés. Muy interesante este señor, ¿eh? Porque nos decía que las escuelas matan la creatividad. Matan la creatividad. ¿Por qué? Porque tenemos algo rígido, algo que siempre, y tiene que ver con cuestiones, por eso les decía de la escuela sociocrítica. No sé si los que me están escuchando, les recomiendo que revisen quién es Michael Apple o quién es McLaren, ya el que más conocido es Pablo Freire, ¿no? Pero lo interesante es que dicen, fíjate, hay alguien que te dice qué aprender y cómo aprender. Y a veces son cuestiones de poder. Ken Robinson dice que muchas veces eso tiene que ver por nuestro sistema educativo. Dice que el sistema educativo viene así, porque es una respuesta económica que tiene que ver con la revolución industrial. Entonces se fragmenta nuestro conocimiento, hay saber de matemáticas, saber de historia, pero está fragmentado, no tenemos un todo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dicen estas nuevas tendencias de globalización? Que la evaluación, el aprendizaje, el conocimiento está integrado, nuestra mente está integrada. Neuroeducación te dice que está todo integrado. Es tan importante esto, ¿no? De cómo lograr otra vez integrar esto, ¿no? Que tú eres corazón, eres mente, eres mano, y que todo está interrelacionado. Y esto es un reto, ¿eh? Porque ahorita, porque no me estás escuchando, pero espero que acá en tu mente empiezas a cuestionar, ¿será cierto, será falso? ¿Yo cómo aprendo? ¿Qué es la educación? ¿Cómo lo puedo evaluar? Y entonces empiezas a desarrollar tus propias estrategias, ¿no? Ahí vienen varios autores ya. Quisiera un poquito abundarlos, pero hay muchísimas, ¿no? Ahí están, fíjense de estos señores y cuál es su aplicación, por ejemplo, en la tecnocrática, que ahorita, por ejemplo, estamos utilizando, ¿no? Fíjense, ¿qué es el pensamiento, por ejemplo, lineal para Edward de Bono? Lineal es lo que estoy diciendo. La escuela tradicional es A, B, C, D, ¿vale? O de Maslow, ¿no? Mis necesidades básicas, de social y así me voy, hasta la autorrealización. Pero ¿qué crees en la vida? O lo que estamos encontrando ahorita es un pensamiento lateral, un pensamiento que te dice, sabes que hay cosas diferentes. Ejemplo, si yo veo, y tiene que ver mucho con el currículum que estoy diciendo, imagínate que el currículum que tú tienes, ahorita el que tú estás enseñando, resulta que hay un currículum nulo que deberías de enseñar, pero no lo enseñas porque tú mismo como docente lo desconoces. Y eso tiene que ver que te pongas ahorita un poquito ¿cómo se dice? A pensar qué está pasando con el entorno, qué está demandando, qué es, ¿sí? No sé si voy muy rápido, pero esto es importantísimo. ¿Sí? Entonces, les digo, es bien interesante, ¿no? Entonces, este pensamiento lateral es salirse fuera de la caja, ver los problemas desde otra óptica, como los estamos haciendo el seis hombres, otra, ¿no? Pero imagínate, por ejemplo, imagínate, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo me voy a salir de un sistema nacional? No, pero yo lo puedo enriquecer. Yo puedo, porque yo tengo el poder, y ahí viene muchísimo este concepto de empoderamiento, la evaluación, la toma de decisiones, y tiene que ver con los actos educativos. Eso yo lo digo, tiro por viaje con mis estudiantes. ¿Qué te hace? A mí, en lo personal, una persona me hace mi libertad, mi inteligencia, mi voluntad. Es un acto creativo para un servidor. Es cuando se potencializa eso en el aula, sea de forma virtual o de forma presencial. Si yo dejo que tú decidas, si yo digo que utilices tu inteligencia para solucionar tus problemas, pero sobre todo que tú quieras aprender, que tú quieras investigar, eso para mí es un acto educativo. Entonces, todo lo que te estoy diciendo, sobre todo con este autor, con Gardner, con Robinson, les decía, con estos autores, te llevan a pensar, oye, ¿cómo potencializamos a nuestros alumnos? Y ojo, ¿eh? Porque puede ser que mi diseño curricular esté por aquí, entonces yo lo puedo enriquecer, pero eso significa tiempo, a veces significa invertir en los recursos. Alguien me decía, oiga maestro, pero imagínense, yo tengo
un salón con 50 alumnos y la tecnología te puede ayudar mucho. ¿Se dan cuenta? O, por ejemplo, eso ya viene, y alguien se dice, si no tengo dinero para tecnología, pues no se puedes utilizar monitores, puedes dividir en pequeños grupitos. O sea, la evaluación y la creatividad no están peleadas con los recursos, porque dice, es que no tengo dinero para invertir, dependerá, y aquí hay muchas, se lo estoy dejando, ¿eh? Con el trabajo colaborativo, ¿no? La parte de evaluar, de ver todo eso entre los pares, eso no tiene que ver mucho con la inversión, por ejemplo, en tecnología y que tienes, no, no, no. Tiene que ver mucho con las ganas que te quieras tú de enseñar y de aprender. Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí vienen, les digo todo esto, cuando se empiezan a manejar, ahí si quieren checarlo en la presentación, espero que les ayude, ¿no? Bueno, ahí está, me encanta esto. La evaluación para este siglo XXI, esa es mi perspectiva y lo que venimos leyendo. Miren, esta materia de lo que sabe Miss Gloria, ya llevamos, no sé, buen rato, yo estaba viendo fácil como unos 20 años en lo que es la creatividad. Y esto, la creatividad, no es algo nada más, ¿cómo se puede decir? Como muy a la ligera. Alguien podría pensar, es que nada más tiene que ver con la parte artística o de evaluación, no sé, del preescolar. No, lo que pasa es que miren, ahorita en las empresas, lo que más se valora es una persona creativa, innovadora. Pero ¿qué creen? Si yo tengo una persona que sabe nada más obedecer, que sabe seguir instrucciones y que no sabe proponer, quiere decir es que no se desarrolló esta competencia. Porque entonces es tan importante que desde los primeros años se vaya fomentando estas habilidades de la creatividad y la innovación. Por eso es tan importante, porque imagínense, va de la mano la creatividad, la innovación con la investigación, con la formación de investigadores, con el desarrollo de patentes, con la comercialización, etcétera, etcétera. Pero ustedes creen que, por ejemplo, países desarrollados, el que ustedes quieran, podríamos hablar de las patentes, hay cosas bien interesantes de las patentes. Por ejemplo, lo que es Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, genera mucha investigación y muy buenas patentes de investigadores. Pero los asiáticos son expertos en mejorar todo eso. Bueno, lo que te estoy diciendo es, ¿tú crees que los países desarrollados que tienen investigadores por cuestiones novedosas, creativas, que tienen que ver, que se traducen en patentes, las van a compartir con los países como los de nosotros del tercer mundo? Yo creo que no. Porque fíjense, el conocimiento, la creatividad, la innovación, las patentes, significa que es el músculo de la economía. Y vean ahorita, ¿qué ha pasado con todos los chips? ¿Qué ha pasado con toda la tecnología? Pues está en Asia. Es bien interesante analizar lo que está pasando a nivel mundial con la educación. Hay como dos grandes monstruos, ¿eh? Piensen, y lo verán. ¿Cuáles son los mejores sistemas educativos? Ah, mira, pues es el de Finlandia, ¿no? El de Eslovenia, los noruegos, andan por aquí. Y del otro lado, ¿cuál es? Pues toda la cuenca asiática, ¿no? Singapur, Shanghái, Japón, todo. Bueno, ¿por qué? Fíjense, ya no quiero hablar tanto de teóricos, pero lo que te puedo decir es que es bien importante, por estas dos razones, que podremos aprender nosotros la lección. Por un lado, es la evaluación de lo que es la parte de lo que es la lectura, todos los países escandinavos, ya sea por lo que ustedes quieran, y la evaluación que comienza con los padres y el involucramiento de los padres desde de lo que estamos haciendo, aprende, no aprende, mi hijito, ¿no? Entonces, le voy dando seguimiento. No nada más es una labor la evaluación del maestro, que vienen los padres o del mercado laboral, ¿no? Y del otro lado, sobre todo, es la parte lógico-matemática, ¿sí? Llámense, no sé, Makoto Shishida o autores de estas características que dicen las competencias más importantes son las habilidades, decíamos, de la lógica matemática. Pero entre lo que es lenguaje y lo que es, por ejemplo, la parte lógica matemática, están haciendo la diferencia a nivel mundial. Y yo lo vuelvo a repetir, por eso es tan interesante que de este enfoque global que te estoy platicando, vean cómo se empieza a utilizar la tecnología, ¿no? Los niños, ¿qué está pasando ahorita? Pues están llenos de estímulos, como nunca. Ahorita la información, el conocimiento lo tienen a la mano, pero es algo hasta paradójico, que cuando hay más conocimiento, más información, hace falta más maestros, docentes, que no tan solo den una perspectiva, vuelvo a repetir, porque entonces nos ganaría todo lo que es ChatGPT o Gemini o lo que quieras, porque lo interesante
es esto, vuelvo a repetir, el modelaje, la parte de la educación intersubjetiva, el compartir las emociones, nuestras experiencias. Y entonces, fíjense cómo lo que vengo a repetir esto, es muy interesante, que en esta globalización, en esta parte tan tecnocrática, llega como un respiro para mí, un docente que te da otra visión, una visión humanista, no tan solo tecnocrática. Eso no quiere decir que no lo utilicemos, pero te da una orientación y eso se llama una personalización, una diferenciación. Yo lo que siempre se los digo a mis alumnos, a ver, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Y la evaluación se convierte en un elemento fundamental para eso. ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Pero lo más importante, cuando yo les digo a mis alumnos, y esto lo saben muchos de los que me están escuchando ahorita, ¿no? ¿Cómo te evalúas tú? Realmente tú aprendes, el que más sabe si aprendiste o no eres tú. Y esto también es un hito pequeñito, ¿eh? Pero a veces nos da miedo decir, no lo aprendí, me falló. Ah, caramba. Entonces ahí entramos todos para ayudarte, ¿no? Pero lo importante es, bueno, aprender qué y para qué. Porque si para mí no es significativo, no le encuentro razón, que es mucho de las críticas que siempre se hacen en la evaluación, que a veces enseñamos cosas que no son pertinentes. ¿Está bien? Por eso es tan importante esto, ¿no? Y tiene que ver también con la ética de la ciudadanía digital. ¿Qué tiene que ver eso? Fíjense, híjole, la ética, ¿no? Nosotros lo vemos mucho en doctorados, en tesis, ¿no? Que se da mucho el plagio. ¿Qué pasa con el plagio? Híjole, es simplemente yo no me esfuerzo, copy-paste y ya, ¿no? No, fíjate, es que tenemos una cultura, al menos en México, y yo creo que en varios países de Latinoamérica, en que tratamos de engañar, ¿no? Como que aparentamos que sí sabemos, como que aparentamos que ya somos doctos o no sé, competentes. Y la verdad es que tenemos muchas deficiencias. Por eso es tan importante, yo siempre lo he dicho, la parte de ética, ¿no? Les recomiendo a Adela Cortina, tiene cosas bien, bien interesantes sobre la ética y la parte de la educación. Ahí va, miren, esto lo tienen muchos de ustedes, son especialistas en tecnología educativa, hay muchísimos. Pero a mí, vuelvo a repetir, y acá podemos traer esto en un debate, ¿eh? Mucho del software que se está utilizando, ¿qué crees? Toda la escuela tecnocrática, si no tenemos cuidado, el paradigma es una escuela tradicional conductista. Estímulo, pues, ¿lo pusiste bien? Pasas de nivel, ya subes de nivel, ¿no? Eso se llama gamificación, como le quieras decir, pero eso ¿qué crees? Es un paradigma, para mí, conductista, no, depende de qué software, ¿no? Pero pocos software realmente te llevan al diálogo. Miren, no hay para mí la educación es comunicación, la educación es diálogo, la educación te lleva a una reflexión y luego te lleva a una acción. Y esto a veces, acá nos quedamos cortos. Chequen lo que quieren verlo. Acá, porque a veces pensamos que es un cajuto que quieran, ¿no? Ah, mira, mira ya el que salió mejor, Sí, pero te das cuenta en el fondo es un conductismo tremendamente puro, ¿sale? Entonces hay algunos, pero si alguien, también estas son herramientas. Lo interesante es que no nos quedemos nada más con una herramienta, sino que vayamos un poquito más allá los docentes. ¿Qué tengo que evaluar? Fíjense, esto les puede ayudar muchísimo. Miren, eh, aquí, bueno, me falló, son aspectos creativos que podemos manejar. Fíjense, por ejemplo, la fluidez. Si nosotros dominamos un tema, vas a tener fluidez. Las ideas te van a... Y esta fluidez es muy interesante porque es la capacidad de generar ideas. ¿Y de dónde salen todas estas ideas? Alguien decía, ¿qué es la creatividad? Sino cuando incorporamos estos conceptos que ya sabemos, ¿no? En situaciones nuevas o parecidas, de una forma novedosa. Muy interesante esa definición, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver? Ya lo decía Paul Porras, ¿no? Porras ya lo decía, la flexibilidad, ¿no? Para que estas ideas que se están produciendo desde pequeñitos, fíjense, nos lleven a desarrollar la adaptabilidad a diferentes contextos. A mí me encanta esta palabrita. Hay dos en creatividad que manejamos mucho. Ya no quiero abundar, pero una es la hermenéutica y otra se llama la heurística, mucho en la parte de evaluación, ¿eh? La hermenéutica, que es una palabra que viene desde el medievo, ¿no? Que se decía que era la interpretación de los textos, ¿no? Y se acuerdan que estaba en manos del conocimiento de la religión, etcétera. Pero hoy en día la utilizamos mucho, porque es saber interpretar con una lectura qué quiere decir un autor, pero viene una palabrita clave, interpretación del texto y del contexto. Y eso nos lleva
a otra dimensión. Saber contextualizar significa saber ser flexible, ¿no? Que lo que siempre decimos, por ejemplo, con el constructivismo. Volvemos a la parte, ¿no? Si alguien tiene aquí una formación más constructivista y si es auténtico, se va a dar cuenta, por ejemplo, que las etapas que nos dice Piaget, pues a lo mejor a veces no cuadran con por ejemplo, nuestra realidad mexicana en Puebla, en la sierra, ¿sale? Que son diferentes los niños francesitos o suizos, ¿vale? Entonces, saber contextualizar nos lleva a ser altamente creativos, ¿no? Bueno, el otro que les venimos diciendo de la originalidad, ¿no? Híjole, pero ¿cómo? Pareciera que hoy en día está todo dicho. Yo te diría que ahorita, fíjate, algo bien raro, pero el rol de un docente del futuro está muy ligado con la evaluación. ¿Por qué? Porque ahorita se espera un docente que tiene que tener una cultura general muy amplia, muy amplia, pero sobre todo estar alerta a todos los cambios culturales, tecnológicos, económicos, para poder vislumbrar un poquito. Vuelvo a repetir esta pregunta. Tú y yo estamos aquí en educación, pero la palabrita que te decía, teleología, es decir, ¿cuáles son los fines últimos de la educación? Si esto no nos los cuestionamos seriamente, vamos a repetir un programa, un sistema que te dice qué tienes que aprender y cómo lo tienes que aprender. Y eso es la crítica de la escuela, decíamos, social de Pablo Freire, que te dice ya, y ya repetiste. O realmente, y imagínate, en México y en América Latina, muchas veces ha visto la educación como preparar a las personas para el mercado laboral, como si no tuviésemos la capacidad de crear, de innovar, de hacer patentes, de investigación, etcétera. ¿Se dan cuenta? Porque a mí es algo muy delicado, muy delicado. Y entonces sí nos dejamos. Entonces la originalidad nos llevará a que, imagínense, a dar ese brinco de una independencia económica, de una independencia ideológica. Por eso es tan importante y tan bonito todo este tema que se convierte en filosófico, metodológico, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo también de la elaboración, todo, cuando nosotros enseñamos, cuando yo lo veo en los productos, por ejemplo, ahorita de una materia que se llama creatividad o entornos de aprendizaje para la creatividad, y es padrísima. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que los alumnos, tú nomás inspíralos, anímalos y ¿qué crees? Te hacen de veras cosas bien bonitas. Y si tú les dices, a ver, imagínate que vas a dar la mejor clase, la mejor exposición. Y miren, de veras se los digo con sinceridad, yo he visto exposiciones magníficas, de veras, porque salen lo mejor de ellos y mira, dicen, y te investigan y manejan ejemplos de su realidad y de su contexto. Y la verdad, se hace una diferencia tremenda. Pero para esto, el número, fíjense, el 6 es bien importante. Tener esta sensación, miren, hay un autor que se llama Zygmunt Bauman, es un filósofo. Dice que en la educación y lo que estamos viendo actualmente, estamos viendo una sociedad, dice ahí, indolente. ¿Cómo que indolente? ¿Sí? Que tenemos muchas escuelas, todo eso, ¿sí? Pero nuestros alumnos, nuestros ciudadanos, a veces ya no tienen esta sensibilidad ante los problemas, principalmente los sociales, como es la pobreza, como son las desigualdades, como es la parte ecológica, ¿no? Ejemplo, imagínense que una persona, eso sucedió en el Distrito Federal o creo que también en China, ¿no? Que imagínate que una persona la están asaltando y tú dices, yo no me meto, ese no es mi problema. Sociedades indolentes. O imagínate en el patio de una escuela en donde nadie levanta un papel. Y diremos, ¿y eso qué tiene que ver con la evaluación? Muchísimo. Porque si tú empiezas a desarrollar estas habilidades blandas desde los tempranos años, porque mira, aquí lo interesante es que cada vez vamos haciendo hábitos que nos van destruyendo, ¿no? Yo así soy y nunca voy a cambiar. No, el principio de la educación es yo puedo cambiar si yo quiero. Y eso es bien interesante, el que se dé una educación de esperanza, de que todos podemos cambiar. Pero ¿qué dice esta parte? Tenemos que tener esta sensibilidad. Si nosotros no manejamos metodologías, técnicas problematizadoras, y sobre todo de que este problemita va a afectar a otras personas y tiene consecuencias, ¿no? Pero ¿qué pasa? Decía Zygmunt Bauman, tenemos sociedades indolentes, sociedades altamente soberbias, sociedades altamente egoístas. ¿Y saben qué es la crítica tan fuerte? Dice que han sido fomentadas desde las mismas escuelas. Sobre todo por esto, ¿no? El niño del 10, ¿no? El que sí sobresale y el otro y el pobre que no puede. ¿Se dan cuenta?
Y eso nos lleva a una redefinición de todo lo que te estoy diciendo, a redefinir qué es la educación, cuál es mi concepto de persona, qué es mi concepto de docente, qué es mi concepto de sociedad, qué sentido tiene mi labor. Y entonces, ¿qué crees? Y lleva a lo que estamos hablando esto, ¿no? A esta parte de, te digo, en tantos cambios, en tantas ambigüedades. Hay otro autor que me encanta, que es Octavio Fulat, que nos decía que lo que ahorita está perjudicando mucho la educación es esta parte, decía, de la subjetividad, fíjate, porque tiene diferentes, ¿no? Se depende de quién, sí, pero ¿cuál es tu ética? ¿O qué es lo que piensa el maestro? ¿O cuáles van a ser las guías? Por eso es tan importante esto, que se fomente la curiosidad y la investigación en los alumnos, porque si yo evalúo esta parte, fíjense qué importante es, el niño o el joven o el adulto como tú, vas a definir y vas a formar un criterio. Acuérdense que nuestra personalidad, formada por el temperamento y el carácter a lo largo de toda tu vida, pues es tan importante esto. ¿Y qué decíamos? Evaluación, toma de decisiones, toma de riesgo. Y esto hoy en día es sumamente valorado para mí en todos los niveles, pero que no le tengamos miedo al error. A veces es más, es preferible que nos equivoquemos a volver a cometer los mismos errores. Y vuelvo a insistir, el pensamiento divergente. Salte de la caja. Miren, dos competencias, saber observar, saber escuchar. Miren, no sé si ustedes han tomado cursos de mindfulness, pero yo les recomiendo mucho eso, ¿no? Esta conciencia plena, esto que pareciera algo tan trivial, desde saber respirar, desde saber observar y escuchar, nos van a llevar a ver una educación diferente y evaluar de forma diferente. Imagínate, cuando yo veo una realidad, el pensamiento divergente me lleva a ver un poquito más allá. Esto que estoy aprendiendo, ¿para qué y cómo? Y esto nos lleva siempre a reflexionar, ¿cómo estoy haciendo bien mi trabajo o lo estoy haciendo mal? Miren, ahí vamos, ¿eh? Estrategias, proyectos interdisciplinarios, aprendizaje basado en problemas, simulaciones virtuales, prototipos y diseño, por ejemplo, todo lo que está manejando como design thinking, que está padrísimo, ¿no? El diseño del pensamiento, prototipar, ejecutar, todo esto, hay muchas cosas de esto, ¿no? Colaboración global, lo que está manejando, lo que nos dice George Siemens, de este trabajo que estamos haciendo colaborativo, que la gente de Colombia, de Chile, de Argentina, es padrísimo tener proyectos, ¿eh? Porque, ¿qué crees? Hay coincidencias y también hay divergencias. Entonces aprendemos de las experiencias mutuas, ¿no? O portafolios multimedia, es padrísimo, ¿no? O gamificación educativa. Todo va a depender de qué, vuelvo a repetir, de qué quieres enseñar, cómo lo quieres enseñar. Y otra vez, tu paradigma de escuela, tu paradigma de persona y tu paradigma, sobre todo, decíamos esto de educación. Bueno, ya voy a acabar, ¿eh? No, les decía que esto va a ser muy breve. Fíjense, entonces ya hemos ahorita como navegado, ¿no? Explorado. Esta presentación ojalá que te ayude. Hay métodos, hay estrategias que son muy innovadoras, ¿no? Pero sobre todo centrado para mí, desde mi formación, en la persona, en el ser humano. Fíjense, y hoy en día, porque a veces la creatividad se ve así como un ente diferente o alejado, nos lleva, fíjense, a un pilar esencial en la preparación de nuestros estudiantes del siglo XXI, donde sea altamente humano, pero también altamente competente, que la tecnología es un medio, pero que no perdamos esta parte humanista, ¿no? Y sobre todo, ojo con eso que estoy diciendo, porque la tecnología está avanzando de una forma vertiginosa. A mí me impacta, ¿eh? Cada 6 meses, si lo pueden checar ustedes, salen apps y salen aplicaciones, por ejemplo, ahorita hay plataformas, y si antes era Blackboard, ahora es Canvas, y al ratito vienen un chorronal de cambios. Nosotros vamos a ir creciendo con esos cambios, pero la esencia de la formación, la esencia del por qué y para qué, la esencia humana, es decir, de fomentar la libertad, decíamos la inteligencia, la voluntad, eso que no lo perdamos, porque eso nos llevará, les decía, a soluciones creativas, innovadoras, a una interconexión, decíamos, entre todos. Piensa acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? No tan solo, fíjense, es generar las ideas, ¿sí? Sino es saber problematizar. Nosotros siempre lo decimos ya en doctorados. ¿Qué significa eso? Que sepas definir los problemas, que tengas la capacidad de identificar esas carencias que tienen causas, que tienen efectos. Ese es un acto creativo. Saber problematizar es bien importante
porque te va a llevar a pensar, primero, cuál es el problema, cuáles son los entornos, cómo afecta, etcétera, y se empiezan a desarrollar todas las estrategias, ¿no? Entonces te va a llevar a investigar, a tomar riesgos, y sobre todo, fíjense esto de perseverar ante la ambigüedad. Nos lleva, les decía, porque muchas veces hay diferentes caminos. ¿Cuál será el mejor? Pues tendrás que experimentar, pero tú ya sabes, eso no quiere decir que sea universal, por eso es cada vez más individualizada, ¿no? Entonces, ¿qué nos lleva? A desarrollar, decíamos, productos novedosos, ¿no? Que nosotros tenemos la capacidad de retroalimentar a nuestros alumnos, ¿no? Y sobre todo, decíamos, al crecimiento personal y el desarrollo de estas habilidades creativas. ¿Por qué es tan importante evaluar? Evaluar, vuelvo a repetir, la toma de decisión, la reflexión, el diálogo, porque esto va más allá de la academia, desde mi punto de vista. Tiene que ver con la formación de ciudadanos. Y esos ciudadanos que tengan la capacidad de adaptarse a estos cambios. Fíjense, ¿para qué? Yo estoy convencido, les vuelvo a repetir, yo veo a lo mejor muy positiva la educación. La educación nos va a ayudar, nos va a permitir saber potencializar nuestro ser, saber convivir y encontrar soluciones creativas a los problemas que nos aquejan. Llámese desigualdades, llámese cuestiones económicas, tecnológicas, metodológicas, etcétera. Para mí esa es la esperanza, ¿no? Y alguien me decía que muchas veces los mismos maestros, por nuestra misma formación, generamos como una parte como apatía o como desánimo, es decir, no, mira, está muy grande, muy difícil el mercado laboral o no hay trabajo. No, si nosotros somos unos maestros creativos, decirles, sí se puede, tú puedes. Y sabes que tú vas a encontrar muchas cuestiones novedosas y pero no nada más de una manera utópica, sino que se les va fomentando este hábito. Y sobre todo para mí la evaluación de la creatividad tiene que ver con una característica de los educandos, que se llama seguridad. Dale seguridad a tus estudiantes de que sí pueden, que si se equivocan, qué padre, porque ya aprendiste por dónde no. Pero eso nos lleva a un progreso, fíjense, y tiene que ver muchísimo con el concepto de calidad de la educación. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo aquí, lo que estamos diciendo, no? Fíjense, yo nada más les digo esto, ¿no? Este es un desafío, es un reto. Y alguien me diría, bueno, ¿y cómo? Cuando estoy dejando algunas estrategias, después, ahí vienen varios libros, hay mucho de internet, pero yo creo que tiene que ver con una parte muy, muy personal. Insisto, ¿cuál es tu paradigma de escuela? ¿Cuál es tu concepto de persona? Porque ahí está mucho reflejado en tú cómo vas a evaluar, y de hecho es cómo enseñas, y también es de hecho lo que tú piensas, y también tiene que ver mucho con lo que tú tienes que enseñar, pero cómo lo tienes que enseñar, porque cómo lo enseñas y cómo lo evalúas. Bien, no sé si fue muy rápido, pero mis estimadas, Mari es lo que yo tengo preparado. Ahí me tienen a sus órdenes, ahí tiene esta presentación. Y pues adelante, preguntas, porque hay muchas cosas que platicar. Me gustaría escucharlos. No sé si los dormí, perdónenme, ¿eh? Adelante, Mari. Si hay alguna pregunta o no hay preguntas, ustedes me dicen, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y pues también motivar a los participantes y buscan. Six Hats, ajá. Y Eduardo Bono, sí es. Este es el momento de. Perdón por no ver los chats, ¿eh? Bueno, a ver, ¿cómo ven? La maestra Ana está levantando la Las mano. preguntas se pueden compartir. Ya no hay preguntas, ¿qué pasó? Sí, la maestra Ana. Maestro Adelante, Mari, ¿eh? Héctor, O Ana yo María, ¿eh? quisiera, sí, yo quisiera sumar a su reflexión y análisis en torno a varias apuestas. Y es que hay que sumarle dos elementos adicionales a la propuesta que plantea y es cuál es la concepción Perdón, sobre no te escuchaba, ya conocimiento. ahorita ya te escucho bien. Perfecto. ¿Cuál es la Un concepción sobre minutito, conocimiento que subyace en el profesor? permíteme tantito, acá tengo problemas con mi audio. Ahora sí ya te puedo, a ver, ¿me pueden hablar, por favor? Sí, señor. Confírmeme, por favor, si está escuchando. Sí, ya, lo que pasa no es que acá hice algo malo con mi computador, ya. Tranquilo. Adelante. Usted plantea una reflexión en torno a que para hablar de creatividad y evaluación, un punto de partida es precisamente cuál es el tipo de escuela que está o subyace en el imaginario, en la idea de cada uno de nosotros como profesores.
Y obviamente articulado al tipo de escuela, pues está también la orientación que damos desde los modelos, corrientes, enfoques o paradigmas en los cuales nos ubicamos para poder precisamente direccionar ese quehacer profesional. Pero yo considero que hay que sumar dos variables adicionales y es una, cuál es la idea o la concepción de conocimiento que subyace en cada uno de nosotros. Claro, Porque precisamente, y usted plantea un ejemplo para mí muy importante, y es que teniendo en cuenta la formación de base de los profesores, el conocimiento tiene una concepción distinta. Y a claro. partir de esa concepción de conocimiento, pues el profesor plantea precisamente cuáles van a ser las estrategias, los contenidos, los recursos y cómo la evaluación va a jugar un papel importante y va a ser una evaluación más de tipo, no sé, cuantitativo, más que cualitativo o de pronto un poco Ah, mixto. Entonces, yo sumo esa reflexión y precisamente porque pude precisamente adelantar un estudio de identificar la concepción de conocimiento como sí o sí permea el ejercicio evaluativo y la manera como se construyen instrumentos claro, pensando en la evaluación. Y el segundo elemento que me parece muy importante tener en cuenta es la transposición didáctica, claro, porque aquellos que tenemos una formación de base en pedagogía sabemos lo importante que es la transposición didáctica precisamente como esa mediación para hacer posible la construcción de conocimiento en ese sujeto con el que tenemos ese intercambio dentro del aula. Pero si mi idea de conocimiento está más relacionada con un proceso de transmisión de contenidos, la transposición didáctica únicamente se va a centrar en cómo yo tener una serie de dispositivos, metodologías o recursos para transmitir contenidos, pero no hay una genuina construcción de conocimiento. correcto. Entonces, es tan importante como replantear un poco y sobre todo para aquellos que de pronto se han acercado a la educación más con otro tipo de intereses o de apuestas laborales, el considerar precisamente que el punto de partida es que el conocimiento es una construcción propia del sujeto y que el profesor lo que va a hacer mediante la transposición didáctica es propender porque ese conocimiento se pueda construir de tal manera que se acerque a todos esos fenómenos, teorías y procesos que han sido estudiados por grupos de investigadores en cada área del conocimiento. Porque si yo concibo el conocimiento como una construcción, la evaluación adquiere un sentido totalmente diferente a la Claro, evaluación tradicional que todavía es aplicada y usted hacía unas apreciaciones frente a México que se comparten en el caso de nosotros, y es que la evaluación sigue teniendo un toque más hacia medir, sí, sí, cuantificar, jerarquizar, determinar cuál es el nivel de apropiación que tiene un estudiante en torno no a un conocimiento, sino a un contenido. Porque cuando realmente se analiza qué es esa construcción, entonces la evaluación pasa a ser una evaluación entendida como una evaluación formativa, como una evaluación un poco más auténtica, centrada en el aprendizaje, una evaluación que podemos nosotros, y en el caso de Colombia, hemos venido dando pasos en hablar de una evaluación más cualitativa, en donde precisamente las evidencias que recoge el profesor durante todo ese ejercicio de construcción sirven de base no para decir el estudiante no sabe, sino en qué nivel de apropiación o construcción del conocimiento va el estudiante. Entonces, precisamente creo importante como mencionar esos dos elementos para que cada uno de nosotros reflexione cuál es mi punto de partida. Y considero muy importante lo que usted dice. Aún en la educación básica, media, educación superior y posgrado no se escapa de eso, subyace en nosotros una idea desde un modelo más tradicional, con unos toques de conductismo, unos toques bastante amplios de constructivismo y tenemos mucho de escuela sociocrítica de Freire, porque ya involucramos al estudiante dentro del proceso y lo que el estudiante menciona hace parte de esas construcciones que se plasman, por ejemplo, a nivel curricular. Eso era lo que quería como aportarle. De pronto me gusta bastante la apuesta de Dino Salinas cuando habla de evaluación, porque hay un ejercicio que yo, por ejemplo, aplico con mis estudiantes en el campo de pedagogía y docencia, y es hacer una reflexión en torno a la historia pedagógica. Entonces, cuando uno indaga sobre la historia pedagógica, el profesor se da cuenta que a nosotros nos han marcado esas prácticas en torno a la claro, evaluación, bajo los cuales fuimos medidos en cada uno de los niveles formativos, y eso aún hoy en día se refleja en quiénes somos como profesores y cómo concebimos el ejercicio de la evaluación.
Entonces, a veces hay que romper un poco la tradición de esa historia pedagógica que tenemos y replantearnos bajo un nuevo escenario hacia dónde apuntamos con la evaluación y la construcción de conocimiento. Totalmente de acuerdo, miren, es que exactamente es lo que estamos diciendo. Y no, están coexistiendo los modelos, la escuela tradicional, la escuela activa, la escuela sociocrítica, la escuela tecnocrática. A mí me impresiona todo esto porque vamos a tener, yo en lo personal, es un enfoque mixto, ¿no? Porque la medición también nos va a ayudar, ayuda muchísimo lo que estamos haciendo en la parte de normas internacionales, ayuda, pero no nomás dejarla ahí, sino que para mí la parte cualitativa que nos comenta es bien importante, porque a finales de cuentas, yo creo que hay una parte trascendental de nuestra acción en la parte, decíamos, de dar un poquito más de nosotros. Yo estoy convencido que hoy más que nunca el rol que tenemos los docentes es importantísimo, pero más en países con características como la de nosotros, como la de Colombia y México. Sí, pero muy bien, comparto totalmente el enfoque. Y sí, exactamente, dice ahí, somos nosotros parte de nuestras historias, ¿no? Cómo nos hemos formado, lo que transmitimos, pero eso nos implica un poquito a recuestionar todo esto, ¿no? Si estoy educando, ¿para qué y cómo, ¿no? Y la evaluación entra perfectamente bien. Pero ahorita en la globalización, creo que se nos está complicando todo. O sea, no tan solo, vuelvo a repetir, la parte de tecnocrática con la parte constructivista o con el conectivismo, híjole, ahí empezamos a tener serios problemas, ¿no? Porque si yo diría, si nada más es la mera transmisión de la información, pues entonces un Kahoot o la inteligencia artificial nos puede sustituir de una manera muy rápida. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿eh? Y lo que dice aquí Graciela es bien cierto, ¿no? Eso es lo que estábamos comentando, ¿no? La transversalidad de la educación y la interdisciplinaridad es bien importante, bien importante. Y por eso tan bonito que ¿no? Que hay maestros con diferentes formaciones, con diferentes trayectos, de diferentes experiencias en diferentes países. Entonces, compartir estas experiencias enriquecen mucho. Perdón, Ana María, no sé si alguien más tenga algún comentario. Son perspectivas, les estaba diciendo. Hay libros clásicos como el de la creatividad que tienen que ver con Scriven, o digamos, varios autores que nos hablan, pero aquí lo interesante, lo que yo voy es, ¿cuál es nuestro propio paradigma? ¿Cómo definimos nosotros esta parte, no? Y eso se va a ver reflejado, definitivamente se va a ver reflejado, y en la confianza. Yo siempre parto que la educación está basada en la confianza, es un acto de confianza. Pero cuando se pierde esa confianza, ya definitivamente entra el miedo. Y generalmente la creatividad a veces se asocia con evaluación clásica y eso significa miedo. Miedo a un examen, miedo a que me equivoque, miedo a que alguien me diga que mi idea no vale, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, adelante. Sí, gracias. Pues muy interesante todo lo que has mencionado, profesor Héctor. Creo que también en la construcción que indicas, pues toda esa construcción de tu pensamiento da cuenta de como un buen recorrido que has hecho, ¿no? En todo sentido, en términos de los autores que mencionas. Cuando hablabas, por ejemplo, de Bauman, me sentía muy identificada porque precisamente es lo que sucede como en un disenso que hay entre lo que hay que enseñar, por decir así, y las realidades sociales y las realidades que son propias de la modernidad. Lo mismo que proponía, o bueno, que decía Bauman alrededor de todo esto, de esa modernidad líquida, de eso que como que fácilmente se nos va de las manos, es algo con lo que yo considero que es importante trabajar para que no pase con nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy revisando mis propios paradigmas, que a partir de tu pregunta al inicio, me puse pues a buscar un poco también dentro de la estructura, como cuáles serían esos paradigmas que hacen que uno se sitúe en un lugar en el mundo y desde allí pueda observar lo que sucede. Y precisamente yo pensaba, bueno, lo mío es como un configuracionismo. Desde allí, pues obviamente, desde el configuracionismo como metodología también, no solo de investigación, sino pedagógica, pues hay como una visión heurística de todos los elementos y también la posibilidad de que haya alguna transformación en lo que se desarrolla.
porque considero yo que si no hay un eje transformador o por lo menos un pivote que te permita entender la educación, no como algo que se da, un contenido que se da como para formación para el trabajo, sino como también para que te ayude a generar una sincronía con la realidad y con los propósitos que tienes marcados. Entonces, yo pues también dentro de estas estrategias más bien, tengo muy en cuenta a Maxwell cuando estoy explicando temas de investigación, como que haya un propósito que rige todo, ¿no? Un propósito personal, un propósito laboral, académico, que como que me va guiando para que de esa manera no solo sea un pensamiento que se trabaja desde el deber, digamos, de entregar una tarea, sino que más bien sea algo que me motive a, oye, si yo hago esto, puedo conectarlo con mis propios propósitos personales, con mi corazón, con lo que quiero hacer de pronto para mi familia, para mi comunidad, con los logros que quiero llevar a cabo dentro de mi trabajo. Y ya desde allí, pues pensarse nuevamente en una clase se transforma. Y creo que para eso, pues sí se necesita como también pensarse un poquitito ese error nuestro desde esa visión como de acompañamiento, no solo como desde la visión del que puede de pronto guiar, sino del que puede acompañar y a la vez aprender, como una relación en la que no hay un sujeto-objeto, sino como una participación conjunta. Obviamente, pues uno desde su rol, pero también permitiéndose aprender muchísimo en cada clase, porque en cada momento en que estás en el aula con los estudiantes y las estudiantes, vas a aprender un montón. Entonces yo creo que desde ahí, digamos que evaluar también se convierte como en un elemento importante en el cual tú, pues estableciendo unas reglas de juego desde el principio, puedes dar cuenta de esos avances, pero como muy honestos. Entonces, como, bueno, ¿cuál es la originalidad que tiene tu contenido? O sea, porque yo puedo revisarte fácilmente en un gestor y puedo encontrar si hay plagios, si utilizaste inteligencia artificial, y si no ese es el objetivo, sino que más bien es que tú construyas desde tu realidad y desde lo que tú necesitas, pues entonces el trabajo de profe también va a ser mucho más cercano, va a tener que reconocer mucho más qué es lo que hace el estudiante o la estudiante clase tras clase, pero también va a llevar a la posibilidad de que esas personas que están compartiendo con nosotros el aula en ese rol de estudiantes puedan construir desde lo honesto, desde lo real, desde lo que les sirve para sus propósitos, no para los de uno, porque pues uno sencillamente revisa en clase y ya, pero sí para los de ellos y ellas, y para esa construcción preciso de sus propósitos. Eso creo que es como la palabra que me mueve a mí en términos educativos. Profe, era lo que quería decir. Gracias. No, excelente, excelente. Fíjate que es que, vaya, no sé si por eso decían el Sigmund Bauman, es interesantísimo como eso que comenta Paola, ¿eh? Porque, por ejemplo, nos habla exactamente de relaciones líquidas, ¿no? Pero que impactan a la educación, impactan a lo que estamos platicando, ¿no? Y tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Cuáles son los fines últimos? Por eso les decía que eso lo dice mucho Giraud y la parte del poder y que varias cosas interesantes, ¿no? Pero nos dice también una cosa interesantísima, que es crear métodos dialógicos, crear espacios para esto que estamos haciendo, dialogar, ver tú cómo ves, cuál es tu punto de vista, cómo se puede mejorar. Eso que parecería algo tan sencillo, hoy en la parte del conectivismo es esencial para saber qué piensa del otro lado. Por eso les hago estas preguntas, ¿no? ¿Qué piensas o cómo? Cómo es, cuál es tu perspectiva personal, ¿no? Porque a finales de cuentas, pues tú puedes poner, ya haces el examen, sí, no, tienes 10. Sí, ya, bueno, tengo mi 10 y luego, ¿qué pasa? Cuando se hace una reflexión seria, que es lo que comentamos al principio con Ana María, es bien importante, porque ese paradigma, ese modelaje de la realidad, el modelaje que está llevando su alumno, va a ser lo que realmente dicen deep learning, ese aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que comentan. Bueno, yo lo refuerzo mucho, ¿no? Y eso que crees te lleva a conocer a tus alumnos, realmente a ver, bueno, con tanta tecnología, lo que estamos comentando, está padre, ¿no? Es dinámico, está muy bien. Pero, a ver, eh, estamos, no sé, otra vez cayendo en el paradigma conductista, pero ese es mi punto de vista. Adelante, si hay alguna otra pregunta, perdón. ¿No hay ninguna otra pregunta? Héctor, Sí, amigo. soy Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Bien, Héctor, aquí un gusto escucharte. Mira, estaba escuchando con mucha atención tu plática. Yo entiendo que implícito está en que en una evaluación creativa pues debe de haber también una clase creativa, si no, no se puede dar, obviamente, ¿no? La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿en la nueva escuela mexicana está implícita la creatividad o qué sucede? Porque al final de cuentas, como les he comentado y como alguna vez comentamos en una clase, el barro está en nuestras manos, ¿no? Y nosotros tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Dice Quino que enseñar es fácil porque hay que saber, pero educar es más difícil porque hay que ser. Y creo que tú lo reafirmas muy bien con la plática que nos acabas de dar, ¿no? Entonces la duda sería esa, Héctor. Mira, aquí hay varias cosas muy interesantes, ¿no? La nueva escuela mexicana se basa en modelos de escuela sociocrítica, comenzando desde el diseño curricular. Si tú quieres verlo en América Latina, ha habido una autora que se llama, bueno, un autor que se llama Tyler, se pide Tyler, que es mucho de arriba hacia abajo, ¿no? Y cuando hablamos de escuelas sociocríticas, más nos vamos con Hilda Taba. Hilda Taba, que es de abajo hacia arriba. Voy a checar bien esos modelos. De Tyler, si nos supongo aquí, es Tyler, y la otra es Hilda Taba. El primero, ¿cuál fue, Héctor? Perdón. Tyler es un diseño curricular que viene de las cúpulas, lo que nosotros tradicionalmente tenemos, ¿no? Haz una que es la Secretaría de Educación Pública, o entonces te dice lo que tenemos que hacer y viene para abajo. Y Tyler es al revés, que es de abajo hacia arriba. Es decir, los actores que participen, ¿no? Ahora, esto, en teoría, vuelvo otra vez a lo que estamos diciendo. Para esto, ¿cuál es mi observación? Más que crítica, que necesitas tener personal, docentes altamente capacitados en el modelo de Hilda Taba. Si no tenemos eso, que para mí, volvemos a lo mismo, mira, si no capacitamos bien a nuestros docentes, va a ser muy difícil y entonces nos vamos a quedar como en terreno de nadie. Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahorita la escuela le está costando muchas cosas, no porque sea malo, para mí me parece muy interesante, pero se queda otra vez en el papel. Ese es mi punto de vista. Entonces, si ves, por ejemplo, pues entonces, ¿qué quieren hacer acá en México? Hay una ideología, fíjate, bien interesante, Leo, que es una escuela sociocrítica, ¿no? Entonces, el problemita es que todo el sistema que venimos manejando es sea tradicional, ¿no? Porque activa nunca ha sido para mí. Pero la hora de instrumentalizar, ahí es a donde tenemos el problemita. Y no se hable de la evaluación, porque ahí entonces, ¿cómo la hacemos? Si, como lo que decía la compañera hace ratito, si el docente no está preparado, no da sus clases creativas, porque no tiene ni la remota idea cómo le va a hacer, entonces ahí viene el problemita. Entonces, ¿qué? Se crea la improvisación, se crea, entonces, pues no sé, y lo podemos ver ahorita con lo de la pandemia, porque es lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en la pandemia? Perdón que esté diciendo estos ejemplos de México, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos decía la misma autoridad? Pásalos, pásalos, ¿no? Oye, ¿cómo? Pero no saben los niños. Pásalos. Eso, esos 2 o 3 años, para mí, nos dimos cuenta, los que nos dedicamos a la parte de evaluación y más de la creatividad, qué conocimientos, qué nivel, imagínate cómo, porque yo creo que tú como maestro, ¿no, Leo? Te sientes orgulloso cuando dices, mi alumno aprendió, mi alumno realmente se transformó, pero cuando te das cuenta que no se da todo esto, que esa es a veces un poquito la impotencia que nos pasa, imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y vaya, ¿eh? Muchos maestros utilizaron la tecnología y fueron muy creativos, etcétera, pero la mayoría te topas con una pared. Y es exactamente lo que está pasando ahorita. ¿Sí? Sí, totalmente, María del Rocío. Exactamente. Miren, cuando hablamos de evaluación, estamos hablando de congruencia. Fíjense, por eso es tan importante esto en la evaluación creativa. Y comenzamos con los maestros congruentes. O sea, que lo que tú piensas, lo que tú hablas y lo que haces sea congruente, ¿no? Para poder hacer una clase creativa y una evaluación creativa. Pero ¿qué pasa cuando el mismo maestro
Y es lo que por eso te digo que es bien importante lo que estamos haciendo aquí, que es capacitar, formar, cuestionar, investigar. Pero si yo, imagínate, soy un maestro que no cuestiono y me dices que tengo que hacer así, ¿no? Cuando no me das las herramientas, no me das la capacitación, pero lo tienes que aplicar, imagínate lo que pasa, ¿no? Ve ahorita, miren, estamos pasando, pero no haces de México, es a nivel Latinoamérica, hay un problema serio de la parte de evaluación, pero más de la creatividad, porque ¿qué crees? Como, por eso era mi pregunta, ¿cuál es tu paradigma? Yo puedo tener un paradigma, por ejemplo, tradicional, y aunque tú me digas, da creatividad, pero mi forma de pensar es tradicional. ¿Y qué crees? Te voy a evaluar al final con lo que yo creo. ¿Sale? Por eso es tan delicado esto. Entonces, les digo, el problemita ahorita, desde mi punto de vista muy humilde, es que la escuela mexicana está teniendo muchos problemas. Pero nos quedamos en lo mismo, mi estimado Leo. Fíjate, si tú analizas, por ejemplo, el artículo 3º, pues hoy está bonito, ¿no? ¿No? ¿Qué crees? Pues fue un copy-paste. No fue original, fue una copia del modelo francés, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? Que ves que influye mucho en la Constitución y todo eso. ¿Qué te quiero decir? Que realmente nosotros en América Latina, pero sobre todo en el caso de México, hemos tenido una deuda muy fuerte con el pueblo, con la alfabetización, con la capacitación, pero la alfabetización y la pobreza son algo que lacera toda América Latina, pero a México, vaya, está muy fuerte. Pues imagínate, desde 1821 que se habla de eso, y no se llega, no se logra, ¿no? Entonces imagínate, se hacen, no sé, desde las misiones culturales, etcétera, etcétera. Ahorita para mí es un esfuerzo, pero la verdad, te voy a poner una cosa tan sencilla como que tiene que ver con la creatividad. Si nosotros evaluamos la creatividad, tienes que ser estar muy capacitado para saber aprovechar todos tus recursos, porque si no sería un poquito difícil, ¿no? Imagínate que evaluamos, lo que decíamos, con 50 niños, en una escuela que es de terracería. Imagínate que no hay agua. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se da esa desigualdad, por ejemplo, no sé en el caso de Colombia, pero de los presupuestos? Imagínate que cada estado en la República Mexicana tiene asignado diferente presupuesto. Pues ya de entrada hay una desigualdad. No sé si lo ves eso, Leo. Entonces, para evaluar creativamente, pues tiene que ver también los recursos, con la capacitación, con los materiales, con la infraestructura. Entonces, ahí empezamos a tener, y esto, por eso les digo, si tú ves esto desde el punto de vista del modelo sociocrítico, te va a decir, pero ¿por qué? Entonces comienza que todos los estados de la República Mexicana tengan algo totalmente, no es lo mismo el presupuesto de Monterrey que el de Oaxaca,